Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta clase especial que tendremos del mismo tema del carácter del reino. La base es la cultura del reino de Dios y es lo que vamos a estar hablando y trabajando en esta hora. Vamos a poner aquí nuestra pizarra. Yo voy a ir indicándoles cuando les necesite que interactuemos. Vamos a cortar nuestra presentación para interactuar con mucho gusto y vamos a ir viendo cómo Jesús habla de una manera distinta, nos habla de una manera, Jesús habla de una manera distinta de vivir el sermón de la montaña como contracultura. Esta palabra contracultura suena rara y parece que no la podemos entender, pero ahorita vamos a ir. ¿Qué es? La cultura del reino va contra la cultura del mundo. De eso se trata. Son dos culturas que se encuentran entre sí. Es así como vamos a hablar exactamente. Jesús habla de una manera distinta de vivir. ¿Cómo es esta manera distinta de vivir? Miren, lo tenemos en tres capítulos de la Biblia, que es conocido como Mateo capítulo 5 al 7. Es el manual básico de la vida cristiana. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que deberíamos tenerlo como nuestra constitución política, nuestra constitución cívica, nuestra carta magna de la ética cristiana, debería estar basado exactamente sobre este punto de Mateo capítulo 5 y 6 y 7. Vean. Ustedes, quiero decirles que estos capítulos que tenemos aquí en la Biblia, que son los capítulos que nos hablan de este tema, son prácticamente un sermón, por eso se llama el Sermón de la Montaña. Algunos estudiosos de la Biblia han dicho que Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo, primeramente escribió, dijimos que había escrito precisamente a los judíos, por eso habla del reino de los cielos y no del reino de Dios, porque recuerden que muy respetuosamente los judíos no mencionan el nombre de Dios. Pero además de esto, una información que es muy importante es cuando sabemos que este libro de Mateo que tenemos aquí es un libro que tiene que ver con varios sermones. Hay una serie de sermones que podemos estudiar el libro de Mateo en base a estos sermones. Sería muy interesante hacer un estudio de Mateo. ¿Quiénes de los que están aquí pueden levantar su mano y decir, han leído un poquito del libro de Mateo? Un poquito, ¿sí? Adelante, Soledad. Sí, has leído. Bien, excelente, qué bueno. Ahora, ¿cuántos han leído varios capítulos del libro de Mateo? Ya quisiera ver más manitas arriba. Y recuerden ustedes, ahí pueden levantar su manita también. Muy bien. Eh, tenemos varios libros de Rocío ha leído algunos capítulos. Ahora, qué interesante sería que pudiéramos leer también este. Tengo ahí varias manitas que nos están. Qué interesante sería que pudiéramos tener una lectura completa del libro de Mateo, ¿no? Que pudiéramos hacer una lectura completa del libro de Mateo, un curso del libro de Mateo. Entonces, les decía, recapitulando, magnífico, tenemos que leer el libro de Mateo. Son 28 capítulos, revisen por favor y díganme si estoy en lo correcto. Son 28 Sí. capítulos del libro de Mateo, así que pues posiblemente lo podamos leer ahí en un ratito de nuestra existencia. Miren, es una parte, si usted tiene miedo de leer la Biblia, vea, es esto, ¿verdad? Entonces ahí podemos agarrarlo. Lo preferente, muy preferente, es que tomemos un tiempo de devocional para leer nuestro libro de Mateo. Pero el sermón de la montaña abarca, ¿qué dijimos? Vamos a regresar a la presentación por un momento. Dijimos que abarca el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Entonces, tenemos aquí la presentación que nos habla de esto y luego de esto tenemos qué es la parte primordial del libro de Mateo. El libro de Mateo empieza con una parte muy importante que son las bienaventuranzas, ¿verdad? Ah, La palabra griega para decir bienaventurados es, o muy felices, es la palabra Macario. Es una palabra que ya se utiliza hasta para un nombre propio. Por ahí cuéntenme si alguien conoce algún Macario o solamente lo han oído por ahí, no hay ninguna persona que se llame Macario que conozcan. Bueno, son los nombres que conocemos de los que han venido del griego y hay varias personas que se llamaron Macario. Por ahí en la literatura pues tenemos el Macario, de varios Macarios, ¿verdad? Dos Macarios importantes
que podemos leer, ¿no? Entonces tenemos anterior porque se usaban muchos nombres que tenían que ver con el griego. Entonces, Macario, ¿qué quiere decir? Es una palabra griega que quiere decir bienaventurado o muy feliz. ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentra ahí en los primeros versículos del capítulo 5. Ya he hablado del antecedente, no voy a tocar ahora porque el tiempo es corto para esto y quisiera más interactuar con ustedes, pero está, si ustedes lo pueden observar ahí en los versículos del versículo 3 al versículo 11. Esas son las bienaventuranzas, son conocidas como las bienaventuranzas. Y notamos algo muy interesante, que la primer bienaventuranza que está en el versículo 3 es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, la pregunta básica aquí es la siguiente. ¿En qué tiempo verbal está la palabra es? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Presente, es un presente. Ujú. Es. Ujú. Entonces, esta es la base de la bienaventuranza. La base de la bienaventuranza es un tiempo presente que es el tiempo, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos irrumpe en la historia de la humanidad a través de lo que dice Jesús cuando dice lo que está pasando ahora, cuando pide el libro de Isaías y lee, dice lo que está pasando ahora es que el reino de los cielos está llegando en este momento. Ahora bien, cuando seguimos con las siguientes bienaventuranzas, como es la que sigue, bienaventurados dice los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Ahí está, no en un tiempo presente, sino en un tiempo que dice futuro, recibirán consolación. Bien, aquí el tiempo verbal cambia y esto es muy importante en lo que vamos a estar hablando sobre el ser contracultura. Es decir, primero necesitamos ser para entonces practicar una contracultura que tiene que practicarse. La persona, el psique, se nos habla de la siguiente manera. Vean ustedes qué interesante. Se nos dice en un estado de comportarse mal. No son malas en sí, sino se están comportando en ese momento mal. Bueno, hacer una actuación mala, pero originalmente no es que ellos sean malos. Nosotros tenemos la costumbre de decirle a las personas, es que al niño, es que eres muy malo. Eso está mal, no es muy malo, está en ese momento comportándose de una manera mala. Es decir, primero necesitamos ser, volviendo al punto, primero necesitamos ser y una vez que necesitamos ser, entonces ya cambiamos la actitud para empezar a actuar. El reino de Dios y las bienaventuranzas nos hablan de actuar de cierta manera. Luego, la siguiente bienaventuranza, pues es solamente algunas aquí, bienaventurados los mansos también está en futuro, futuro también. Para vivirlas o para aspirar a lograrlo. Esto quiere decir, tenemos esta pregunta, ¿será para vivirlos o para aspirar lograrlos? La discusión, aquí voy a hacer preguntas a ustedes. La discusión concreta en la teología es, ¿estas bienaventuranzas son para vivirlas o para una aspiración de lograr vivirlas? Son que ya soy y entonces de ahí empiezo a, porque ya soy, entonces empiezo a vivirla. Entonces Hacerlas. empiezo a hacerlas, ¿de acuerdo? Ujú. Ahora bien, vamos al siguiente punto vamos nuevamente a nuestra pizarra y cuando vamos a la pizarra encontramos que estas bienaventuranzas que tenemos aquí nos hablan de cómo podemos ser, cómo podemos vivirlas o cómo podemos ser contracultura. Ahora vamos a ver en el capítulo 5 versículo 13 al 16. ¿Alguien lo tiene que no lo pueda leer, por favor? Ahí en voz alta y bien fuerte. A ver, yo les voy a ir diciendo Yo, qué es lo pastor. que vamos a leer. Adelante, hermana Soledad, nomás te voy a ir diciendo cómo lo vamos a ir leyendo, ¿de acuerdo? Ok, Ok, sí, por favor, hermana Soledad. Fíjate bien, te dije Mateo capítulo 5 versículo 13. Y quiero que sí. leas, por favor, la primera oración antes del punto y coma. ¿Qué dice ahí? Una revisión y traducción para que podamos ir haciendo este ejercicio. ¿Qué dice ahí, hermana Soledad? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Aquí hasta ahí vamos a dejar. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿De quién está hablando? ¿Alguien más quiere participar?
Hermana Cira, ¿quiénes son vosotros para usted? Si puede hablar, le agradecería. Sí, permítame un tantito. Sí, claro. No, no hay problema, Cira. O ahí nomás dínoslo, no tienes, ya te estamos escuchando. Vosotros, cuando tú ahí lees Ya. vosotros, cuando nosotros estamos diciendo, nosotros los que estamos aquí en esta reunión, ¿quiénes somos? Ustedes, ¿Sí? Los que estamos aquí, ¿verdad? Ujú. sí, Los que estamos aquí. nosotros, ustedes. ¿Sí? Ustedes, todos los que estamos, ¿ah? Como Ujú, se dice ahora en el lenguaje moderno, las y los hermanos que estamos aquí. Cuando dice vosotros, está hablando a los que le está hablando el sermón, ¿verdad? Está ahí sí, delante de ellos y le está hablando un sermón, y dice vosotros. Ahora sí, hermana Soledad, vamos a sí, seguir. Después del Sí, punto coma, dice pero, y vas a leer hasta la coma. sí. Dice, pero si la sal se desvaneciere, con qué será salada? Si No la sal, sirve más. hasta ahí vamos a dejar. Si la Ah, ok. sal se desvanece, ¿con qué será salada? Es decir, es un elemento necesario. Y ahora sí regresamos con la hermana Cira. Hermana Cira, usted cocina con sal, ¿sí? ¿Y usted sí, ha intentado cocinar sin sal? pues le pongo poca, pero sí le pongo, Sí, porque así totalmente sin nada no sabe a nada. Ok, entonces quedamos en que la sal tiene una necesidad de sazonar, pero en los tiempos antiguos, ¿alguien sabe cuál era la otra necesidad? Se escucha constantemente en los sermones. ¿Quién me dice cuál era la otra necesidad? No había refrigeradores, le doy un norte por ahí, no había refrigeradores. ¿Cuál era la otra opción para la sal? No solamente sazonar, ¿alguien más que no sea ni Cira ni Soledad, que la tenemos en pantalla? ¿Cuál será? Conservarse, que se conserven los alimentos. Que se conserven los alimentos, ¿verdad? Por eso tenemos la carne, gracias, Montserrat. Por eso tenemos los alimentos que se conservan de alguna manera. Ahora bien, hasta ahí vamos a dejar esta ilustración para decir lo siguiente. ¿Alguien más que no sean las hermanas que ya participaron me quiere leer el resto de los versículos hasta donde tenemos la terminación del verso 16, por favor? Ahí donde se quedó Sí, la hermana pastor, yo. Soledad. Adelante. Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Excelente. Entonces vemos en esta diapositivas que estamos viendo que la sal preserva y da sabor, que la luz ilumina y y hace la función de guiar, iluminar y guiar. Todo esto nos habla que impacta a la sociedad. La cultura del reino no es para ser diferente, sino para impactar a la sociedad. Aquí hago una pausa para preguntarles algo que es muy interesante. ¿Ustedes por qué creen? Dejen ponerlos, pero no los veo. ¿Ustedes por qué creen que sea la razón que los jóvenes tratan de actuar diferente o ser una cultura diferente? Por ejemplo, los hippies, por ahí tenemos otras maneras. Los jóvenes, ¿por qué tratan de ser diferentes? ¿Por ser contracultura o por llevar la contraria? Por llevar la contraria. Ok, no, exactamente por llevar la contraria. Aquí tenemos un concepto que es muy sencillo. Tenemos la cultura establecida y a la cultura se le puede cuestionar, pero cuando se le cuestiona solo por cuestionarlo, se llama subcultura. Ejemplo, yo porque quiero cuestionar a la cultura, me pinto el pelo de morado. No estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Si se lo pinta de morado, muy, muy morado será. Pero simplemente es por cuestionar, no cambio nada. Cuando hablamos de una contracorriente, esa contracorriente explica por qué se pinta el pelo de morado. Lo hago porque esta es la razón. Eso es ser una contracorriente. Confronta lo que está ahí. Los cristianos debemos ser confrontativos con esto. De hecho, vemos en el mensaje de Jesús que es muy confrontativo. ¿Cómo podemos confrontar? Alguien que me ayude. Vamos a ir participando varios. Alguien que no haya participado. ¿Cómo podemos ser confrontativos con la sociedad?
una confrontación propositiva, ¿verdad? Vamos a la lluvia de ideas. Aquí recuerden que no hay ninguno correcto, simplemente vamos a estar hablando. ¿Quién nos quiere ayudar con esto? Ya pueden participar los que habían ya leído o participado. ¿Cómo puedo ser? Yendo en contra de. Yendo en contra de. Ujú, por ahí alguien habló. Yendo en contra de. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Con la palabra, Con la palabra, muy bien. Yendo en contra de, con la palabra, ¿algún otro tema? ¿Qué más podemos decir? Ideas, ahorita no, ahorita simplemente estamos armando el rompecabezas, todavía no damos una respuesta. Yendo en contra de, con la palabra, ¿cómo más podemos ser contracorriente? para hacerse notar, Para hacerse para notar, llamar la muy bien, atención. siendo diferentes para hacerse notar. Y algo muy importante sería actuando diferente. No solamente diciendo, sino actuando diferente. ¿Cómo podemos actuar diferente? Vamos a tocar este tema. ¿Cómo podemos actuar diferente? ¿Cuál sería la manera correcta en la cual nosotros podemos actuar diferente? Que sería cómo llegar a ser una buena contracultura. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo es la sociedad en la cual vivimos? Estamos ahorita terminando una época muy importante de un puente muy importante. ¿Cómo se llama este tiempo del año? ¿Alguien? El Buen Fin. El Buen Fin, sí, exactamente. El Buen Fin que acaba con nuestra economía. Ah, no, no, perdón, que nos hace ahorrar y demás. Entonces, esto es, ¿por qué será tan beneficioso el Buen Fin para la gente? ¿Qué piensan ustedes? A ver, una lluvia de ideas también ahí. ¿Por qué será beneficioso el Buen Fin? Pues para Porque muchos, porque pues, según, Ok, primero Reina, luego Cira. Adelante. porque según las personas, todas las cosas están más baratas, pero realmente pues nada más es engañoso. pues yo lo que he notado, lo que he experimentado, no es que esté más barato, al contrario. Bueno, algunas cosas, no todo, ¿verdad? Pero principalmente porque no en cualquier época del año se puede comprar a meses sin intereses. Ok, Y eso es lo que eso. llama la atención de la gente en estos días. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, es una buena oportunidad, si compramos no nos pasa nada, pero fíjense ustedes que detrás de esto hay un factor muy importante. Lo voy a poner aquí. Y este factor importante se llama afán. ¿Cuál es el afán que tenemos nosotros? Y vamos a ver qué dice el Sermón de la Montaña sobre el afán. ¿Les parece? Vamos a verlo en un pequeño recuadro anaranjada que tenemos aquí que dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ok, la confianza en Dios. Ahora, esto está en el Sermón de la Montaña. Voy a cambiar aquí la vista para verles y me van a decir, ¿esto está en el Sermón de la Montaña? ¿Está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo? ¿O lo estamos inventando? Sí estará ahí si vamos y volteamos nuestra hoja, ¿verdad? Y vemos el capítulo 6, ayúdenme a ver si sí está ahí lo que estoy diciendo. ¿Qué dice ahí? En el capítulo 6, aproximadamente el versículo 25. Los iba a dejar que lo buscaran, pero como el tiempo me va ganando, vamos a ver si lo tienen ahí. Alguien que no haya leído, por favor, me lee. Igual como hace rato leí con la hermana Soledad, alguien me Sí, ayuda a leer de esta. más. Adelante, adelante, adelante. Por Solamente tanto, hasta los 2 puntos. ok, por tanto os digo, Ok, dame un segundo. Por tanto, os digo, cuando alguien dice por tanto, se está refiriendo aquí a un versículo anterior donde estaba hablando de algo. ¿De qué estaba hablando? Te lo leo para que tú sigas con tus ojitos ahí. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o ama al otro. Os estimará al uno y menospreciará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Recuerdan en Mateo 4 y Lucas a Jesús con todas las riquezas? Ahora sí, por favor, seguimos adelante. Por tanto, os digo, No os afanéis por vuestra vida. adelante. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y por vuestro Padre Celestial las alimenta. Ok, hasta ahí vamos a terminar diciendo qué es entonces una contracultura. Es importantísimo ahora entender en este sentido qué es lo que nos habla de contracultura. Contracultura es confiar en Dios. Contracultura es confiar en Dios. Normalmente nosotros confiamos en Dios o en nosotros mismos. Vamos a decir, aquí va a haber muchos cristianos que digan, no, pues en Dios, ¿verdad? Pero normalmente cuando nos enfermamos, y no está mal, o cuando tenemos una necesidad económica, sinceramente pensamos primeramente en Dios o pensamos en cuánto tengo en la cuenta de banco o cuánto tengo debajo del colchón. ¿En qué piensan ustedes? Normalmente. Pues Así en con la pedirle a mano. Dios que nos dirija, pedirle a Dios que nos dirija para saber qué es lo que tenemos que Que hacer. sí, pedirle a Dios que nos dirija es una buena respuesta. Pero el mundo generalmente ¿en qué piensa? También hay hermanas y en el mundo, las personas que conocemos, nuestros amigos, nuestros parientes, las personas que no son cristianas o alguien más quiere, ¿en qué pensamos normalmente? Bueno, pues la gente piensa en solucionar desde mi humanidad. ¿Qué es el humanismo? Es el ser humano pensando que puede resolverse, salvarse a sí mismo, resolver todo. Es una manera de pensar. ¿Cuál es la manera correcta de pensar? La manera correcta de pensar es todo está en manos de Dios. Ahora, cuando el Señor nos dice, no os afanéis, ay Dios mío, pues entonces tenemos que dejar el afán. Ahora, sinceramente, mis estimados, ¿es sencillo no afanarse o humanamente nuestro corazón está inclinado hacia el afán? Normalmente nuestro corazón está hacia el afán. Vamos a ver cómo este afán nos lleva hacia un concepto de la vida donde no estamos confiando en Dios. El ver ser verdaderamente contracultura se trata de dejar de confiar en nosotros mismos y confiar cada vez más en Dios. Y entonces sí, el reinado de Dios va a ser manifiesto en nuestras vidas. El reinado de Dios va a ser manifiesto en nuestras vidas. La gente va a empezar a ver que es posible el reinado de Dios en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver cómo es esta manera de que debemos de dejar a nosotros mismos, de pensar en nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer para dejar de pensar en nosotros mismos? ¿Qué tenemos que hacer? Y nos lo vuelve a decir en el libro de Mateo, ya no ahora en el capítulo 6, sino vamos a brincar al capítulo 7. Vean, estamos haciendo una revisión rápida de los versículos y vamos a ver, ¿sí? Dice aquí la regla de oro, Mateo 7:12. Muchos conocemos esta regla de oro que es en Mateo capítulo 7, la regla de oro de Jesús. La regla de oro expresada en Mateo capítulo 7, versículo 12, enfatiza la importancia de tratar a los demás con el mismo respeto y consideración que deseamos recibir. Esa es la regla de oro. Alguien me lee, por favor, con su voz Mateo 7:12 para ver si alguien tiene otra traducción y revisión diferente. Yo, Adelante, pastor, yo adelante, más. Reina. Ya está Reina y gracias, hermana Soledad. Ahorita me ayudas con otra. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Hasta ahí? Ok, aprovechando, ya lo leímos. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Me ayuda? ¿O todos somos nuestra reina valedora? Todos tenemos nuestra reina valera. ¿Alguien tiene otra traducción? Adelante, adelante, Rey. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La esencia de la ley en los profetas es hacer a otro lo que tú quieres que te hagan a ti. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. Esto es muy fácil de cumplir, hermana Soledad, aprovechando que la tengo aquí en pantalla, es bien fácil de cumplir, o sea, nos sale de corazón así que tratamos a los otros como
o los tratamos con cierta diferencia? Pues depende, ¿no? Con la persona con la que esté, pero a veces sí se trata con diferencia. Tenemos que reconocer, pues depende. Sí. Bueno, si es alguien que queremos mucho, pues sí, pero a veces sí se Ujú. trata con diferencia, a veces se trata con diferencia. ¿A qué personas tratamos con diferencia? Me hago la pregunta en este momento. Mire, A les los voy que a dar no un ejemplo, conocemos. espero no meterme en camisa de 11 varas, porque son muchas varas para medir una camisa, pero vean ustedes nuestras comunidades de fe que son sociedades o sistemas cerrados. ¿Cómo vemos a alguien que llega a la iglesia? ¿Lo vemos con los mismos ojos o simplemente lo vemos con desconfianza? ¿Quién será este? ¿De dónde vendrá? ¿Les ha pasado esto a ustedes en su corazón? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí, si llegamos a un lugar y vemos que alguien no tiene el mismo estatus que nosotros, ya sea intelectual, económico, ¿cómo los tratamos a los demás? Es complicado, ¿no? Es complicado, es complicado. Dice, como quieres que te traten así, así tú tratas. Ahora, vamos a ver qué nos dice. Voy a regresar aquí para hacer la siguiente discusión, porque el tiempo se nos está agotando. Y vean la siguiente discusión. Dice, comparación con otras enseñanzas éticas. Otras enseñanzas éticas como la de Confucio y Kant, son dos filósofos, también abogan por el respeto mutuo y la moralidad. Sin embargo, eso es importante hacer notar, sin embargo, la regla de oro se distingue por su simplicidad y universalidad, aplicándose a diversas culturas y religiones. Es un principio que puede ser integrado fácilmente a la vida diaria, sirviendo como una guía para la conducta ética en todas las interacciones humanas. Eso se llama, en términos de el lenguaje moderno de las ciencias sociales, con un nombre muy interesante. Se llama empatía. ¿Qué es tener empatía? Empatía es algo muy bueno que debemos tener. Empatía no simplemente es decir, ay, mira, pobrecito. Empatía es que cuando yo estoy en la otra habitación y alguien está llorando, me voy y digo, ¿qué estará sintiendo? ¿Por qué estará llorando? ¿Qué estará pasando por su cabeza? ¿Qué estará viviendo? ¿Mm? La empatía es algo necesario en la vida cristiana y en la ética de contracultura. Bien, como el tiempo avanza, vamos a ir caminando sobre las siguientes láminas para dar un cierre a esta clase. Entonces, de alguna manera, vamos a ir viendo la siguiente temática que tiene que ver con una conclusión y cómo debemos llegar a este punto. Pongo la siguiente lámina para que ustedes vayan y ahí también nuevamente vamos a ir a Mateo para seguir leyendo acerca de esto y vemos primeramente, dice, conclusiones. Y vamos a Mateo 7:24. ¿Alguien lo tiene, por favor? Mateo 7. Ahora estamos en Mateo 7 y alguien mientras por ahí me busca, otra persona, Matea. Me busca en el libro de Mateo 5:48. Adelante. Yo, Sí, pastor, yo. ¿siete qué? Mateo. A ver, listo, Janet, ya te vi. Por favor, tú léeme Ok, Mateo 7:24. amén. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, el que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Aquí le han añadido los evangélicos una extra, que aunque dice que no debemos añadirle, pero es un extra bonito, poético. Dice, y la roca es Cristo. ¿Se han oído esta frase? Me gusta, lo acepto, pero aquí dice que la roca sobre cual se construye la casa es obedecer las palabras que Jesús dijo. Porque es muy fácil decir, no, yo estoy sobre la roca que es Cristo. Pero tu comportamiento, mi estimado, ¿cómo es tu comportamiento? Esto es lo que dice el versículo, ¿no te parece, Janet? ¿Cómo lo leíste ahí sin leer todo lo demás? Sin leer el anexo, parece que dice ahí muy claro. ¿No les parece muy claro? ¿Alguien tiene otra opinión? Es muy claro lo que dice ahí, ¿no? Entonces, ahora sí. Hermana Soledad, adelante con el último versículo del capítulo 5 de Mateo. El último, capítulo 6. El último versículo del capítulo 5 de Mateo. Empieza con la palabra sed. Ok. 5. El último capítulo es el 11. ¿O estoy mal? No, Mateo 5, se lo digo que en la cifración que conoce.
Mateo 5:48. Ah, ya, gracias. 5:48 dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Excelente. Ya con eso tenemos para dar una buenísima conclusión. Y esta buenísima conclusión tiene que ver con lo siguiente. Vean ustedes, ahora sí, mucha atención, porque aquí vamos a cerrar nuestra clase con lo siguiente. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer para vivir el sermón de la montaña? ¿Qué tenemos que hacer para seguir viviendo el sermón de la montaña? Lo que tenemos que hacer, permítame que está entrando algún ruido y no lo puedo. Ahí está. Dice que mi conexión es inestable y está haciendo cosas raras, pero volvemos al. Tuvimos dos lecturas, ¿sí es cierto? La primera lectura fue en Mateo 7:34, donde nos dice que la roca sobre la cual un hombre sabio y prudente edifica su casa es sobrevivir las palabras que nos enseñó Jesús. ¿De acuerdo? Ahora bien, la otra manera, tener esta prudencia, es también llegando a ser perfectos como el Padre es perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es esta perfección de la que estamos hablando aquí? Vamos a verlo en nuestra conclusión que tenemos ahora aquí. Primero, lo primero que tenemos que hacer en el pasaje de Mateo capítulo 7 es lo siguiente. Tenemos que escuchar y actuar. La importancia de no solo oír las enseñanzas, sino también implementarlas en la vida cotidiana. El sermón de la montaña y el reino de Dios es implementar nuestra vida en esta vida de la cotidianidad. La cotidianidad, es decir, en nuestro 7 por 24, en nuestra vida cotidiana. Esto quiere decir la cotidianidad. Ahora bien, el pasaje que nos hizo favor de estar leyendo la hermana Soledad en Mateo, perdón hermana que te confundo, pero es la forma en que yo recuerdo las cosas, diciendo el último versículo del capítulo fulano, es como recuerdo, pero ya te cifro mejor. Dijimos 5:48 de Mateo. Camino hacia el reino de Dios, la relación entre las enseñanzas del sermón y la relación del reino de Dios en la tierra. Es decir, este es un camino que debemos experimentar constantemente. Y este camino tiene una meta, y la meta es la perfección, el llamado a la transformación personal y aspirar a la perfección como reflejo del carácter divino. Note la palabra reflejo del carácter divino aquí. Es muy importante aquí la palabra reflejo del carácter divino, porque no se trata de decir, mira, un día voy a llegar a ser perfecto, sino llegar el momento en el cual yo estoy aspirando a este momento de llegar a la perfección.